noches, estimados alumnos. Vamos a desarrollar esta jornada, el banqueo previo ya a los exámenes. Estamos contando los descuentos. Así que nos va a permitir revisar, a grosso modo, los principales aspectos vinculados a una parte de las preguntas de los exámenes que están señalados a investigación y los métodos de investigación. Como sabemos, nosotros en salud, todo lo que aprendemos, todo lo que hemos estudiado se basa en ciencia. Nuestra carrera está basada en ciencia. Todos los temas que ustedes discuten y hablan son producto de la ciencia. Y la ciencia es la aplicación del método científico. Observación, planteamiento de un problema, una hipótesis, experimentación y conclusión. Y eso nos ha permitido no solamente saber sobre las enfermedades, identificar tratamientos, identificar esquemas terapéuticos, ¿no? Es cierto que hoy en día está bajo ataque la ciencia y los científicos. Hay un ataque muy fuerte contra la ciencia y los científicos. Eso afecta directamente a nuestra profesión, porque buena parte de nuestros tratamientos son producto de la ciencia, las vacunas, los antibióticos, los medicamentos, ¿no? Esperemos de que esta arremetida contra la ciencia pues no nos afecte, ¿no? Vamos a empezar a ver. ¿Qué tipo de investigación observa fenómenos sin intervenir en ellos? Cuando hablamos de intervención, significa de alteración de los acontecimientos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Experimental, observacional, mixto, cuantitativo. Son los estudios observacionales, ¿no? En los estudios observacionales, el investigador solo observa. Solo observa. Lo que pasa a su alrededor, apunta, registra y ya. Los experimentos, en cambio, ¿solo observan? No, ellos sí modifican, adaptan, acomodan todo lo que está ocurriendo bajo los sujetos bajo investigación de acuerdo a su protocolo, ¿no? Allí sí hay una intervención concreta y expresa. ¿Cuál es el enfoque de investigación que busca comprender fenómenos desde la perspectiva del participante? Desde la perspectiva del participante. Cuando hablamos del participante, nos referimos a los sujetos bajo investigación, ¿no? Y cuando hablamos la perspectiva del participante, nos referimos fundamentalmente a lo que piensa, a lo que siente, a lo que opina el sujeto bajo investigación, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es este? No, este es cualitativo. Y aquí quiero explicarles brevemente la diferencia entre un estudio cuantitativo y cualitativo. La diferencia entre un estudio cuantitativo es que en el cuantitativo el sujeto bajo investigación es solo fuente de datos, números, su peso, su talla, si tiene o no tiene un síntoma, si tiene o no tiene un signo, ¿cierto? Su colesterol, su glucosa, su presión, ¿no? Es fuente de datos, de números. Muy pocas veces, si hacemos una pregunta es para que nos dé algún dato. ¿Cuántos años tienes, cierto? ¿Cuándo naciste? ¿Estás soltero o casado? Preguntas de ese tipo. Nos da datos cuantitativos. Pero la investigación cualitativa
no le interesa eso. No, bueno, no es que no le interese. Se centra más en lo que piensa, siente el sujeto. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Cómo te sentiste cuando te atendió el médico? ¿Qué emoción te dio cuando encontraste en la puerta un letrero que decía está cerrado por hora de almuerzo? No sé si me entiende. En el estudio cualitativo, el foco, el centro, es las emociones y percepciones del sujeto bajo investigación. Tú dirás, pero esas percepciones son subjetivas. Sí, justamente el estudio cualitativo le interesa la subjetividad del sujeto. La subjetividad del sujeto, la subjetividad de la persona. Y esto, en los últimos años, es clave y central. Clave y central en la medicina. En los últimos años, la medicina ha podido entender y comprender una serie de procesos gracias a estudios cualitativos. Entonces, lo que hemos estudiado en epidemiología, estudios observacionales, experimentales, etcétera, son estudios cuantitativos. Es el enfoque positivista. Y ha sido y es muy, pero muy importante para entender las enfermedades, su comportamiento. Muy importante. Pero ese enfoque no pone atención en lo que siente el sujeto, en lo que piensa, en sus emociones. Y por esa razón, en la medicina hay una crítica muy reciente que dice que la medicina se ha deshumanizado. Se ha deshumanizado. Los pacientes se quejan de la atención y de la medicina en general, ¿no? Y una de las razones del por qué se quejan es porque no hemos entendido a cabalidad justamente esta dimensión, ¿no? Ahora, ¿el estudio cualitativo es un estudio observacional? Sí, es un estudio observacional, porque el estudio cualitativo observa y mira. Sin embargo, los estudios cualitativos no se clasifican en observacional experimental. Esa clasificación observacional experimental es una clasificación que se da de los cuantitativos, ¿de acuerdo? Los cualitativos, los estudios cualitativos tienen otra clasificación, pero su principal característica es que analiza estos fenómenos subjetivos y emocionales de las personas. ¿De acuerdo? Ahora se están haciendo muchos estudios para entender y comprender por qué razón hay una gran hay tantos problemas de salud mental, ¿no? Incluso entre los residentes. ¿Cuál de los siguientes métodos permite establecer relaciones causales mediante la manipulación de variables? ¿Cuál es? Este es el experimental, así es. El estudio experimental modifica y altera los acontecimientos y lo hace en función a lo que yo quiero investigar, ¿no? Es por eso que los experimentos tienen mayor, digamos, implicancias éticas, porque lo que ocurra con el sujeto bajo investigación es directa responsabilidad de la investigación. El sujeto en un experimento no haría lo que hace si no fuera por el experimento. En cambio, en un observacional, no. En un observacional las personas hacen su vida cotidiana y habitual. Nosotros solo registramos y apuntamos. Las decisiones que toma, las toma la persona. Allí hay menos limitaciones de carácter ético, ¿no? En cambio, en los experimentos, sí. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso en esto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enfoques de investigación se basa en la medicina objetiva y el análisis estadístico? Aquí sería el cuantitativo, ¿no? Entonces,
La investigación puede ser cualitativa, cuantitativa. La cuantitativa puede ser experimental, observacional. La observacional puede ser descriptiva o analítica, ¿no? La cualitativa, en cambio, tiene otra clasificación. No es tan sofisticada como el enfoque cuantitativo. Aquí tenemos estudios de caso, ¿cierto? Tenemos estudios de caso, estudios comunitarios, todos los cualitativos, si uno lo quiere aplicar esta clasificación observacional experimental, todos los cualitativos es una observación. Sin embargo, la observación tiene una particularidad. Se concentra, se mete en el subconsciente de las personas, indaga, pregunta, observa, mira, vive con las personas, ¿no? Y aquí hay herramientas para recolección de datos, que son las entrevistas, que son los focus group, ¿cierto? Y que habitualmente son desarrollados por las ciencias sociales. Los estudios cualitativos y los métodos cualitativos son ampliamente estudiados por antropólogos, sociólogos, arqueólogos, psicólogos, educadores también, ¿no? Y cuando se hace un estudio cualitativo y cuantitativo, se le llama mixto, ¿no? Hoy en día los nuevos estudios que observamos en medicina y en salud, cada vez más uno observa enfoques mixtos. Tiene un componente cuantitativo y un componente cualitativo. Un equipo de salud pública está estudiando las percepciones de los adolescentes sobre la vacunación contra el VPH, mediante entrevistas en profundidad a un grupo reducido de participantes. ¿Qué enfoque de investigación se está utilizando? Aquí es un enfoque cualitativo, así es. Enfoque cualitativo. En realidad, amigos, si uno se pone a analizar bien, lo que nosotros hacemos en la anamnesis es un estudio mixto, porque recabamos datos de la persona, pero dependiendo de la profundidad de la anamnesis, nos metemos en la cabeza, nos metemos en la persona y profundizamos en los pensamientos y sentimientos. Y por esa razón, la anamnesis nos da mucha mayor información en la medida que podamos profundizar más tiempo. Una investigación cualitativa por eso, mientras que en la cuantitativa tú pesas y tallas a una persona en menos de 2 minutos, en un enfoque cualitativo, recabar una información o un dato puede tomar horas o días o semanas, en las cuales muchas veces hay que primero ganar la confianza de la persona, y una vez que se gana la confianza de la persona y ésta empieza a abrirse, a soltar información, allí es donde se empieza a recabar mayor información, ¿no? La aceptación o rechazo de muchas estrategias terapéuticas que tienen las personas solo se saben con enfoques cualitativos, ¿no? En un hospital se está evaluando si el uso de un checklist quirúrgico reduce la tasa de infecciones postoperatorias. Se compara un grupo con checklist y a otro sin ella. ¿Qué método de investigación se está aplicando aquí? ¿Sabe qué es su checklist, no? Yo tengo un listado de chequeo y voy mirando. A ver, piso limpio. Esterilización, ok. Anestesia, voy haciendo un check, ¿no? Y confirmo, corroboro. Es un método que se utiliza justamente para evitar que hayan omisiones, ¿no? O como cuando uno opera, a ver, en el checklist, ¿cuántas gasas metiste? 15 gasas, a ver, vamos a contar. Y ahí tienen que salir 15 gasas, ¿no? Eso es un checklist. ¿Qué tipo de metodología sería comparar
cirugías con un checklist versus otras sin checklist. Exacto. Eso es un experimento, ¿no? Un experimento. Eso es un experimento. Ojo que los experimentos no son solamente para probar nuevas medicinas, ¿no? Un investigador analiza las historias clínicas de pacientes con hipertensión para identificar factores comunes, sin intervenir en la atención médica. ¿Qué tipo de método está utilizando aquí? La última frase antes de la pregunta es clave, ¿no? Sin intervenir en la atención médica. ¿Qué tipo sería? Es un estudio observacional, ¿no? Factores de riesgo, ¿cierto? Sin alterar, intervenir, interferir en la atención médica. Un grupo de investigación mide la presión arterial en 200 adultos antes y después de un programa de intervención con ejercicio físico, comparando resultados mediante pruebas estadísticas. ¿Qué enfoque de investigación corresponde al caso descrito? Este es un enfoque, este es el típico enfoque cuantitativo, ¿cierto? ¿No? El típico enfoque cuantitativo. Aplicamos por esa razón, el enfoque cuantitativo aplica intensivamente la estadística. En cambio, los enfoques cualitativos utilizan otras herramientas. Aquí no se intenta probar causalidad necesariamente. Aquí lo que se analiza son discursos, ¿no? Se analizan discursos. Un equipo investiga los factores psicosociales que influyen en el abandono del tratamiento antituberculoso mediante entrevistas y además analiza los registros clínicos de los pacientes. ¿Qué tipo de enfoque corresponde este estudio? ¿Ah? ¿Cuál? Ya, acá hay dos frases que son claves. Primero, entrevistas, ¿cierto? Y acá está mirando los factores psicosociales que influyen. Entonces, aquí evidentemente para saber esto, utiliza herramientas cualitativas, pero dice, y además analiza registros clínicos, la historia, su pasado, sus datos, que son básicamente datos cuantitativos, ¿no? Entonces, este es un típico ejemplo de un estudio mixto. Como les decía, cada vez más las investigaciones empiezan a incorporar estos elementos cualitativos. Ahora, para hacer esto, jóvenes, no te tienes que hacer un experto en investigación cualitativa. Ya tenemos bastante para aprender investigación cuantitativa. Lo que se suele hacer son trabajos interdisciplinarios. Incorporas en tu equipo a un psicólogo, a un antropólogo, quienes se encargan de hacer esa parte. Vamos ahora a adentrarnos un poco más en la investigación cuantitativa, que es la que generalmente nos vienen en nuestras preguntas en los exámenes. ¿Qué tipo de investigación se centra en describir características de una población o fenómeno sin establecer relaciones causales? ¿Cuál es? La pregunta, ¿cuál es? Descriptivo, ¿cierto? Esto es descriptivo. Describo las características sin establecer relaciones causales. Acá hay una pregunta sobre la 8 que me pasé. Dice, ¿por qué en la 8 no es experimental si hay una intervención de un programa de ejercicio físico? Claro, es experimental y es cuantitativo. Claro, es cuantitativo y si uno analiza bien, ¿de qué tipo de cuantitativo es? Cuantitativo experimental, ¿no? Aquí las dos respuestas pueden ser plenamente correctas. El experimental es un cuantitativo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de una investigación descriptiva? ¿Qué buscamos en una... ¿Cuál? Es
Así es, caracterizar un fenómeno. Normalmente, cuando una persona se inicia en la investigación, muchos de ustedes probablemente cuando ingresen al residentado, tienen que hacer una tesis. Están obligados a hacer una tesis. Bueno, para hacer la tesis les piden estudios cuantitativos, ¿no? Entonces, pero les piden algunos requisitos. Uno de ellos no puede ser un estudio descriptivo, ¿no? Están muy menospreciados y eso es injusto porque los estudios descriptivos en realidad constituyen la base de la investigación y han sido los responsables de conocer nuevas enfermedades. Una muy buena descripción te permite descubrir o identificar variantes o nuevas enfermedades. Un grupo de investigadores evalúa la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de desarrollar cirrosis hepática en pacientes atendidos en un hospital regional en los últimos 5 años. ¿Qué tipo de investigación está realizando? Así es. Esta es una investigación de tipo analítica, ¿no? Analítica. Los estudios observacionales pueden ser analíticas o descriptivas. La principal diferencia en la observación, en el estudio descriptivo, es que tú solo necesitas una población o una muestra. En cambio, en la analítica necesitas siempre 2 muestras que comparar. Y esta analítica, por esa razón, nos permite evaluar mejor las relaciones que hay entre diferentes variables, ¿no? En un centro de salud se realiza un estudio para conocer la frecuencia de obesidad en escolares entre 6 y 12 años durante el año 2023. ¿Qué tipo de investigación corresponde a este estudio? ¿Cuál? Así es, descriptiva, ¿no? Descriptiva. Un estudio en adultos mayores determina el porcentaje de pacientes con fragilidad física. ¿Qué tipo de investigación es esta? Si estamos solo describiendo el porcentaje de pacientes que tienen una condición, estamos básicamente describiendo, ¿no? Es generalmente el dato descriptivo que mayormente utilizamos. Saber con qué frecuencia se presenta un determinado hecho o problema, ¿no? La frecuencia con la que aparece o con la que se encuentra. ¿Cuál de los siguientes estudios es típicamente descriptivo? ¿Cuál de estos? Así es, la encuesta, ¿no? Encuesta de prevalencia. El ensayo clínico es un experimento. El análisis de riesgo entre tabaco y cáncer es un estudio analítico, ¿no? Estudio de intervención con dieta DASH es un experimento. ¿Qué tipo de investigación es más útil para generar hipótesis sin que sea necesario comprobarlas? ¿Cuál de los estudios te genera hipótesis? Así es, los descriptivos tienen esa particularidad o ventaja, ¿no? Son generadores de hipótesis. No sirven para probarlas, ¿de acuerdo? Pero sí, un buen estudio descriptivo te da muchas ideas, pistas, indicios. Una investigación que compara la tasa de enfermedad entre expuestos y no expuestos a un factor de riesgo así es, típicamente esto es analítico, ¿no? Analítico. Acá tenemos, si quisiera yo ser más preciso, ¿qué tipo de estudio analítico compara lo que ocurre entre expuestos y no expuestos a un factor de riesgo? ¿Ah?
Una cohorte, así es, ¿no? Una cohorte. Expuestos y no expuestos. Si en cambio el estudio analítico estuviera comparando casos versus controles, sería un estudio de casos y controles, ¿no? ¿Cuál es la limitación principal de la investigación descriptiva? Así es, esa es su principal limitación, ¿no? No permite establecer relaciones causales, ¿no? No permite establecer relaciones causales. ¿Cuál de los siguientes tipos de estudios es típicamente analítico? Claro, es la cohorte, ¿cierto? Es la cohorte. Incidencia entre expuestos y no expuestos, la cohorte. Cuando se desea estudiar si existe una relación entre el índice de masa corporal y la presión arterial, se aplica un diseño. Así es. Estamos queriendo comparar aquí dos variables, ¿cierto? Si yo solo quisiera saber la relación, las relaciones o asociaciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Asociaciones casuales y asociaciones causales, de causa. Hay un diseño epidemiológico, analítico, que te dice si hay o no hay asociación, sin profundizar si eso no es causal. Y hay otro diseño que se concentra básicamente en asociaciones causales. Esa primera que te dije que te dice si hay o no hay asociación y por tanto podría ser casual o causal, es el estudio, ¿cuál? Transversal. El diseño transversal te responde esa pregunta, si hay o no hay relación o asociación. Te dice, si hay asociación, no hay asociación. Pero repito, no te descartas si esa asociación puede ser una mera casualidad. ¿Quién te confirma que no es casualidad? El caso control o el estudio de cohorte, ¿no? Que son los otros tipos de estudios analíticos. ¿De acuerdo? En algunas preguntas dicen, solo quiero saber la hipótesis, si hay o no hay asociación. Entonces un transversal es suficiente. Pero si te dicen, quiero probar asociación causal, el transversal ya no es suficiente. Necesitas o hacer un caso control o una cohorte. ¿Cuál de los siguientes es un uso típico de la investigación descriptiva en salud pública? Medir la prevalencia, ¿no? Yo les conté, si mal no me equivoco, les conté este estudio que se hizo muy famoso, que hicieron estudiantes de medicina, un estudio multicéntrico en 9 ciudades, en 14 hospitales del Perú. Y lo que hicieron es encuestar a las parturientas. En un periodo de 48 horas ocurrió el parto. Y la pregunta era muy sencilla, ¿no? Les preguntaron si habían sentido maltrato. Y el estudio mostró la prevalencia de maltrato en hospitales, en 14 hospitales públicos del Perú. Los 14 hospitales eran los hospitales docentes, donde habitualmente aprendemos a pues, ginecobstetricia, ¿no? Y la prevalencia salió 97% de maltrato, ¿no? 97%. Ese estudio salió publicado como un rayo rapidito por la magnitud, ¿no? Y fue publicado en una revista internacional muy ranqueada. ¿Qué tipo de investigación es más útil en las etapas iniciales de un problema de salud? Cuando decimos en las etapas iniciales nos referimos cuando estamos recién conociendo el problema de salud, ¿no? Claro, los descriptivos. Esto habitualmente se aplica en los brotes, ¿no? Cuando hay un brote, es decir, un incremento de casos, y no sabemos cuál es la causa, empezamos con un descriptivo. ¿Se han dado cuenta que estamos en un brote actualmente?
¿No han visto familiares, parientes, particularmente enfermos, con fiebre, que no están yendo al colegio, al trabajar, o no están viniendo a estudiar? Sí, está circulando virus H1N1, influenza, y el virus respiratorio sincicial. ¿Cómo se ha sabido eso? Porque se ha tomado muestras y se ha descrito cuál es el agente que está circulando más, ¿no? Entonces, es el primer paso para conocer, ¿no? Luego ya se profundizará cuáles son las causas. ¿Cuál es una desventaja común de los estudios analíticos observacionales? ¿Cuál es su desventaja de los analíticos observacionales? Así es. Uno de los principales problemas, digámoslo así, uno de los principales obstáculos que tiene que superar un investigador son los sesgos que pueden alterar los resultados y hacernos desviar el resultado hacia un determinado hecho que no es necesariamente la verdad, ¿no? Y los estudios analíticos observacionales, estoy hablando de transversales, casos y controles y cohortes, son particularmente vulnerables de sesgos. Y de esos tres, los más vulnerables de sesgos, los más vulnerables son los transversales y los casos y controles. Los de cohortes tienen menos riesgo que los casos y controles, ¿no? Pero igualmente son vulnerables. ¿Eso invalida el estudio? No, no lo invalida, pero sí debes declararlo, debes decirlo, ¿no? Debes señalarlo. Si tu investigación es financiada por un laboratorio, tú debes decir, mi investigación ha sido financiada por este laboratorio que justo produce la vacuna de la enfermedad que estoy estudiando. Tienes que declararlo, ¿no? Para que tus lectores estén advertidos y sepan. ¿Qué análisis estadístico se utiliza comúnmente en los estudios descriptivos? ¿Qué tipo de análisis estadístico? Así es, medidas de frecuencia, ¿no? Las medidas de frecuencia pueden ser absolutas o relativas. Usamos más las relativas, ¿cierto? Estamos hablando de las razones, de las proporciones y de las tasas, ¿no? Que nos permiten medir la frecuencia y comparar frecuencias. Y medidas de tendencia central, medias, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes es una ventaja de los estudios descriptivos? Ventaja de los estudios descriptivos. Así es. Son útiles para generar hipótesis, ¿no? ¿Cuál es una utilidad principal de los estudios descriptivos en salud pública? ¿Cuál es? Estimar la frecuencia de enfermedades en una población. Estimar la frecuencia de enfermedades en una población. ¿Ustedes conocen la plataforma AINI del Colegio Médico? ¿Ya la conoces? Les sugiero que se inscriban. Es sumamente útil porque ofrece, aparte de los beneficios de sacarte todos los trámites, lo puedes hacer en línea. Tiene 3 programas, 3 componentes va a tener. Uno de apoyo en caso de salud mental, 2, apoyo legal y 3, capacitación. Es gratuito. Si estás colegiado y habilitado, te suscribes y a través de esa suscripción vas a poder acceder a esos 3 programas. Muy bueno. Dentro de poco se va a lanzar. Entonces la primera etapa es inscribirse a esa plataforma AINI. Bueno, ¿por qué se ha hecho eso? ¿Por qué iba mi comentario?
Porque se ha encontrado que en los médicos jóvenes, ¿cuáles son los médicos jóvenes? Los más jóvenes. Los serumistas y los residentes. Hay un incremento, hay un aumento, una frecuencia alta de problemas de salud mental. Y muchos de los médicos, pues, no tienen una forma, primero que no sabemos qué es lo que les está pasando y no hay forma de poder brindarles apoyo cuando están lejos o trabajando a una intensidad frecuente. Bueno, la plataforma busca identificar esos casos para intervenir antes de que ocurra alguna desgracia. Y hemos visto casos desde estudiantes, serumistas y residentes que no solamente llegan a depresión, sino incluso a intento de suicidio, ¿no? ¿Y eso por qué se hizo? Porque un estudio descriptivo identificó ese problema. Un médico epidemiólogo realiza un estudio para conocer la proporción de anemia en gestantes atendidas durante el primer semestre del año en un centro de salud de la Sierra Central. ¿Qué tipo de diseño corresponde a este estudio? Así es. Los transversales, amigos, amigas, tienen una naturaleza dual, ¿no? Son mitad descriptivos y mitad analíticos. La parte descriptiva es que te da la prevalencia, pero la parte analítica de un estudio transversal es que te permite medir asociación entre variables. No te prueba causalidad, pero sí te dice o te afirma si hay o no hay asociación, ¿no? Suele ser el diseño preferido por los estudiantes de pregrado para hacer su tesis de graduación, porque son los más rápidos, fáciles y baratos de hacer, los transversales. En una comunidad andina se lleva a cabo un estudio para conocer la frecuencia de bajo peso al nacer en recién nacidos vivos durante el último año. ¿Cuál es la utilidad principal de este estudio? ¿Cuál es? Claro, medir la magnitud, ¿cierto? Medir la magnitud del problema. Esto, amigos y amigas, es muy relevante, ¿no? Muy importante. Saber la magnitud del problema. Y cuando hacemos comparaciones con años anteriores podemos ver tendencias. ¿Qué variables se puede estudiar, en un diseño descriptivo transversal? De estas señaladas aquí. La prevalencia, ¿cierto? Los transversales son por eso también a los transversales se llaman pues estudios de prevalencia. ¿Qué tipo de análisis es más frecuente en los estudios descriptivos? Frecuencias, porcentajes y promedios, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de los estudios descriptivos? No es. Establecer la causalidad entre dos variables. Ese no es el objetivo, ¿no? ¿Qué ventaja ofrecen los estudios descriptivos transversales? Ventaja. Justo lo que les decía, ¿no? Son rápidos y de bajo costo. Si tú no logras desde el primer año de tu residencia de identificar tu tema de estudio y tu protocolo y lo dejas a última hora, ocurre con mucha frecuencia, apelas a un estudio transversal. Pero ojo que hay universidades que no te aceptan estudios transversales para
graduarte como especialista, ¿no? Entonces les aconsejo que desde el primer año identifiquen ya el tema y comiencen a trabajar en su tesis. ¿Cuál es una utilidad de los estudios descriptivos en la planificación sanitaria? Detectar necesidades y prioridades y priorizar intervenciones, ¿no? ¿Han escuchado hablar del robot Da Vinci? ¿No? Ajá. Bueno, para justificar, por ejemplo, la compra, es clave saber cuántos pacientes se beneficiarían, ¿no? Entonces, un estudio descriptivo puede desbaratar fácilmente la utilidad de esa compra. ¿Cuántos pacientes se atienden? Tantos. ¿Cómo se operan con este método? ¿Cuánto cuesta ese método? Tanto. ¿Cuánto cuesta este método Da Vinci? Tanto. Y se compara. Esos son los estudios económicos de intervenciones, ¿no? Y describen datos, así, frecuencias, números, costos. ¿Qué tipo de datos recolecta principalmente un estudio descriptivo? Claro, así es. Básicamente, tres variables, ¿no? Tiempo, lugar y persona, ¿cierto? Son los tres ejes es la tríada epidemiológica para investigación, ¿no? Descripción de tiempo, lugar y persona. Un grupo de internos recolecta datos sobre las características clínicas más frecuentes en niños menores de 5 años, con enfermedad diarreica aguda, atendidos durante el verano. ¿Qué utilidad tiene este tipo de estudio? ¿Cuál? El perfil clínico de una población en riesgo. El perfil clínico de una población en riesgo. ¿A ti dónde te tocó hacer tu serum? En Ancash. Ajá. ¿Y a ti dónde te tocó? Arequipa. ¿En qué localidad? En La Joya. Ay, plata, sí. Bueno, una de las cosas cuando uno llega a un lugar que no has estado antes, lo primero es cuál es el perfil, ¿no? ¿De qué se enferma? ¿Quiénes son los que se enferman? Entonces, lo primero que suele uno hacer es un estudio descriptivo, ¿no? Es lo primero que hacemos. Ahora, cuando hagas tu residencia vas a llegar a un servicio, un hospital, y rápidamente en tu experiencia te vas a dar cuenta del perfil también clínico. Es muy diferente, ¿no? Los pacientes que uno ve en la comunidad a los pacientes que uno ve en el hospital. Una licenciada de enfermería realiza un informe epidemiológico para describir el porcentaje de gestantes adolescentes en su jurisdicción durante el último trimestre. ¿Qué tipo de análisis estadístico es más apropiado para este informe? Claro, acá necesita hacer medidas relativas, ¿cierto? La ventaja de las proporciones y las tasas es que te permiten comparar con poblaciones, ¿no? Te permiten comparar con poblaciones. ¿Por qué hay tanta preocupación? Incluso se ha formado una comisión especial para analizar el problema de salud mental en los estudiantes de ciencias de la salud y medicina en particular. Porque cuando uno compara, no números absolutos, sino proporciones, divides total de personas deprimidas versus la población, te sale una tasa mucho más alta que la población general. Si sale igual, yo no me preocuparía porque es la tasa habitual de la población. Pero cuando sale más, tú dices, algo está pasando con este grupo, ¿no? Algo está pasando, algo está ocurriendo en este grupo. Y esa es la razón por la cual se formó una comisión para abordar ese tema.
Veamos los estudios analíticos. ¿Qué objetivo principal tienen los estudios analíticos en investigación médica? Asociaciones entre variables, ¿no? Lo más común y frecuente, una variable dependiente y una variable independiente, dos variables. Pero pueden haber estudios donde identificas no dos, sino múltiples variables, ¿cierto? ¿Qué ventaja ofrecen los estudios de cohortes frente a los estudios de casos y controles? ¿Cuál? La A. Permiten calcular incidencias. ¿Y por qué es importante calcular incidencia? ¿Qué particularidad tiene la incidencia? La incidencia, a diferencia de la prevalencia, te muestra o te da la información sobre la cantidad de enfermos o la cantidad de personas afectadas se generan en una unidad de tiempo, ¿no? Te dice la magnitud del problema en términos de nuevos enfermos. Y ese indicador es súper valioso para saber cuándo una epidemia puede ser considerada una amenaza a la salud pública mundial. Uno de los datos que se mira sobre todo es la incidencia, para ver la velocidad con la que se propaga. ¿Qué análisis, dicho sea de paso, en un brote o epidemia, cómo se suele denominar o llamar la incidencia? Tiene un nombre propio en un brote o epidemia, pero es lo mismo, incidencia. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cuál es? La tasa de ataque, así es. En un brote o epidemia, la incidencia se llama tasa de ataque, pero es incidencia, ¿de acuerdo? Es incidencia. ¿Qué análisis estadístico es más común en estudios de casos y controles? En estudios de casos y controles, ¿qué cosa medimos? El odds ratio. ¿Y por qué no podremos medir riesgo relativo en un estudio de casos y controles? Porque el riesgo relativo requiere incidencia, ¿no? Y el caso control no te da incidencia, ¿no? No te da incidencia. Se realiza un estudio para evaluar si existe asociación entre el consumo de carnes procesadas y el cáncer colorectal. Se incluyen pacientes con el diagnóstico y un grupo control sin la enfermedad. ¿Qué tipo de diseño se está utilizando? Es un estudio de casos y controles. Es un típico estudio de casos y controles, ¿no? Típico estudio de casos y controles. Un equipo de investigación hace seguimiento a un grupo de personas con sobrepeso y otros sin sobrepeso durante 10 años para ver cuántos desarrollan hipertensión. ¿Qué tipo de estudio se describe? Es una cohorte prospectiva. Hay, de hecho, en función a... Hay tres tipos de cohorte, ¿no? La prospectiva, que es el clásico estudio que empieza en el presente y se va hacia adelante. La retrospectiva y cohortes retrospectivas, que la observación comienza en el pasado y se extiende hasta el presente. Y hay la ambispectiva, que empieza en el pasado y se extiende hacia el futuro, ¿no? Ambispectiva. Cualquiera de esas cohortes te mide incidencia, te mide riesgo relativo y te prueba causalidad. Solo que algunas de ellas son más baratas, toman menos tiempo, ¿no? Son eventualmente más sencillas de hacer.
En un hospital se estudia si los pacientes que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se evalúan variables como edad, sexo y exposición. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de estudio? Así es, determinar la asociación entre la exposición y el desenlace, ¿no? Se seleccionan pacientes con infarto agudo de miocardio y se les compara con pacientes sin esta condición. Para analizar su exposición previa a factores de riesgo como hipertensión y tabaco, ¿qué medida de asociación es más adecuada en este estudio? Es el odds ratio o la razón de odds. ¿Qué medida de asociación se utiliza principalmente en estudios de cohortes? El riesgo relativo. Pregunta, ¿en un estudio de cohortes se puede también medir el odds ratio? ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede. Si bien es cierto, a veces uno tiene esta tendencia de decir, caso control odds ratio, cohorte, riesgo relativo, en realidad el odds ratio se puede medir también en una cohorte, ¿no? Se puede medir en una cohorte. Pero entre las dos, ¿cuál es la medida, digamos, preferible por excelencia? Es el riesgo relativo. ¿Qué significa un riesgo relativo de 1.5? ¿Qué significa un riesgo relativo de 1.5? ¿Cuál? Significa que hay una asociación causal, ¿no? Y que la exposición aumenta 1.5 veces el riesgo del desenlace. 1.5 veces el riesgo de desenlace. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se diferencia una cohorte retrospectiva de un estudio caso control? ¿Cómo diferencias un caso control de una cohorte retrospectiva? La diferencia es la misma que hay entre los dos. En la cohorte retrospectiva, lo que se compara, lo que se observa son grupos de expuestos y no expuestos. En el caso control lo que observamos y comparamos es grupo de casos y grupo de controles. Esa es la diferencia. Entonces la cohorte retrospectiva, por más histórica que sea, concentra su atención en grupos de expuestos y no expuestos y analiza el desenlace en el tiempo, solo que ese tiempo ya transcurrió, ¿no? Pero parte de grupo de expuestos y no expuestos. Esa es la principal diferencia. ¿Qué interpretación tiene un odds ratio menor a 1? Cuando es menor a 1 es un factor de protección. Ahora, acá hay un tema que es importante que ustedes ya deben saber, ¿no? Cuando uno generalmente te dan un valor de un odds ratio o riesgo relativo, vamos a suponer 0.8, al costado siempre te ponen un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza que puede ser al 90%, al 95% o al 99.9%. Y ese intervalo de confianza te da dos números. 0.7, 0.9, un rango te da. Bueno, en realidad cuando uno analiza o interpreta una investigación, lo que tiene que tener cuidado es que ese intervalo de confianza no incluya la unidad. Yo puedo tener un odds ratio de 0.8, pero el intervalo de confianza
incluye al 1. Por más que el odds ratio sea 0.8, ese odds ratio no significa que haya asociación causal. Y el motivo está en que el intervalo de confianza incluye la unidad. Un intervalo de confianza que incluye la unidad significa que ese odds ratio puede ser 1. Hay un riesgo alto de que sea 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea 1? Si el intervalo de confianza es hecho al 95%, pues hay un 95% de probabilidades que esté en este rango y puede incluir al 1. Entonces, el intervalo de confianza es lo más importante. Si en cambio tú tienes un odds ratio de 0.8, acá está el 1 y acá está el 0.8, pero el intervalo de confianza no incluye la unidad, es menor a 1, aquí sí hay una asociación de protección. O si el intervalo de confianza, todo el intervalo de confianza es superior al 1, también acá hay una asociación causal. Entonces, lo que uno mira, debe observar cuando analiza una investigación cualquiera, no solamente mirar el promedio, que es lo que te da el valor, el odds ratio o el riesgo relativo, sino sobre todo ponerse a mirar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, que ese intervalo no incluye la unidad. Cuando no incluye la unidad, puedes hacer la afirmación o la conclusión de que hay o no hay asociación causal o de protección, según sea el caso. ¿Cuál es la desventaja de los estudios de casos y controles? La desventaja. Son más propensos al sesgo de memoria, ¿no? El sesgo de memoria es aquel que está provocado por nuestra capacidad de evocar, recordar los hechos que nos han pasado en nuestra vida. Y muchos estudios exigen o requieren recordar acontecimientos, ¿no?, que nos han ocurrido. Entonces, hacer un estudio caso control, por ejemplo, en personas jóvenes como ustedes, de menos de 30 años, probablemente este sesgo no sea importante, ¿no?, porque ustedes se acuerdan muy bien lo que han vivido. Pero si hago un estudio en una persona de 80 años o de 75 años, allí quizás este sesgo pueda ser importante o significativo, ¿no? Aunque varía, porque hay personas de 80 años que se acuerdan perfectamente todo lo que han vivido, ¿no? ¿Qué ventaja tienen los estudios de cohortes frente a los casos y controles? Permiten estimar incidencia y calcular el riesgo relativo, ¿no?, sabiendo de que el riesgo relativo es la medida de asociación por excelencia. ¿Cuál de los siguientes no es un uso habitual de los estudios analíticos observacionales? ¿Y qué? Así es la A. ¿Y qué tipo de estudio me permite evaluar una intervención médica? Un experimento. Justamente, ¿qué es lo que yo esperaría tener para validar la compra de ese robot? El robot Da Vinci es una estrategia de intervención. Es una herramienta para hacer una cirugía. ¿Contra qué la compararía? ¿Qué es lo más cercano? ¿Qué procedimiento quirúrgico es lo más cercano a esa? ¿Ah? Una cirugía laparoscópica. Así es, una cirugía laparoscópica. ¿Y cuál sería el resultado que yo debería observar para saber cuál de las dos intervenciones es mejor? ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿Mm?
Si uno lo mira exclusivamente desde la perspectiva médica, sin tomar en cuenta costos, lo que uno espera después de una intervención quirúrgica es que la cirugía vaya bien. ¿Y cómo sabes que ha ido bien? Bueno, que el paciente recupere, si es un problema de próstata, que recupere su función urinaria. Y otra cosa es que no hayan complicaciones, ¿no? Que no hayan complicaciones. En teoría, esta máquina tiene menor tasa de complicaciones y una mayor rápida tasa de recuperación. Desde esa perspectiva, está justificado usar esa máquina frente a la laparoscópica, que es la otra alternativa que tenemos, ¿cierto? Y eso se puede probar con un experimento. Ese robot tiene dentro de sus, digamos, justificaciones de uso su menor tasa de complicaciones. Hasta ahí todo va bien. Pero el otro elemento que se incorpora como análisis es, y bueno, ¿cuánto cuesta? Ese es otro tipo de evaluación que se conoce como evaluación económica. Y eso ya no utiliza el método experimental. Para yo saber los resultados versus el procedimiento es un experimento, el estudio cuantitativo experimental. Pero para probar si es costo efectivo o costo eficaz, incorpora otro método de análisis, ¿no? Que es el método económico. Ahí incluye la variable costo. ¿Cuánto cuesta hacer una laparoscopia y cuánto cuesta hacer con un robot, ¿no? Entonces, ese componente es una variante. Sale de la investigación médica y entra en el campo económico. Y en salud, eso es importante porque el dinero no hay suficiente dinero, pues. Si compro eso, dejo de comprar otras cosas, ¿no? Y ahí hay otra dimensión que se debe incorporar o analizar. ¿Qué tipo de estudio es ideal para enfermedades raras y de aparición rápida? Casos y controles, ¿no? Las enfermedades raras, casos y controles. La leishmania es una enfermedad rara. ¿A qué llamamos una enfermedad rara? Es poco frecuente, ¿no? Es poco frecuente. La lepra es una enfermedad rara, por ejemplo. ¿Cómo? La tosferina, ¿no? Entonces, hay enfermedades que han empezado a ser controladas y han empezado a disminuir en frecuencia, pero reaparecen en brotes, ¿no? Reaparecen en brotes. Las enfermedades raras, estamos hablando de enfermedades que en el tiempo son pocos los casos que uno observa, ¿no? Ni siquiera hay brotes, porque es tan lenta la reproducción y la transmisión que no se observan muchos casos. ¿Cuál es una ventaja de los estudios analíticos observacionales frente a los experimentos? Así es, tienen menor costo y son más factibles éticamente. Si una alumna también hace recordar que el HTLV1 también es considerado una enfermedad rara. Sin embargo, a veces las enfermedades, entre comillas, son raras porque no buscamos. Cuando buscamos, encontramos, ¿no? Entonces, hay enfermedades que asumimos que son raras, pero con el avance de la tecnología y la búsqueda explícita de casos empezamos a ver de que no es tan rara. Es más frecuente de lo que uno se imagina. Y eso puede ocurrir por cambios en el comportamiento de la enfermedad o porque los métodos diagnósticos nos permiten identificar mejor esto. Se realiza un estudio para analizar si el antecedente del consumo de AINES se asocia con mayor frecuencia de úlceras gástricas. Se comparan pacientes con úlcera y sin ella. ¿Qué tipo de estudio es este?
Estos son casos y controles, así es. Este es un estudio de casos y controles. Un grupo de médicos realiza un estudio para determinar si los pacientes con antecedentes de diabetes mellitus desarrollan con más frecuencia enfermedad renal crónica. Se analiza la asociación usando riesgo relativo. ¿Qué tipo de diseño y análisis se está utilizando? Este es un estudio de corte, ¿cierto? Y claro, el método, el análisis que se está utilizando acá es el riesgo relativo. Un estudio en un hospital de referencia evalúa si el antecedente de consumo crónico de inhibidores de bomba de protones se asocia a un mayor riesgo de infección por Clostridium difficile. Se identificaron 150 casos con infección confirmada y 150 controles hospitalizados sin infección. El odds ratio calculado fue de 2,3. Intervalo de confianza, 95%, es de 1,4 a 3,8 y un valor P menor a 0,01. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de los resultados de este estudio? ¿Cuál es? Letra C. En efecto, acá hay una asociación causal. Y la asociación causal no solamente está dada por el valor promedio que tenemos del riesgo relativo, sino sobre todo por su intervalo de confianza. ¿Qué tiene ese intervalo de confianza? Que no incluye al 1. Va de 1,4 a 3,8. No incluye la unidad. ¿Y qué significa eso el 95%? En realidad, el 2,3 es un valor promedio. Si tú de esta población tomaras una muestra y calcularas el riesgo relativo, te va a dar un número. Tomas otra muestra, calculas el riesgo relativo, te va a dar otro número. Y sacas N muestras de esa misma población, diferentes muestras, los riesgos relativos obtenidos no van a ser igualitos. Va a haber un riesgo relativo diferente, pero el promedio es 2,3. Es 2,3, el promedio. Pero uno de esos es el verdadero riesgo relativo. ¿Cómo saber cuál es el riesgo relativo verdadero? La estadística no te dice cuál es el verdadero riesgo relativo, pero te dice la probabilidad, el rango en el cual está el verdadero riesgo relativo. Entonces lo que te dice es que hay un 95% de probabilidades que el verdadero riesgo relativo esté entre 1,4 y 3,3. 99. La pregunta, ¿podría el riesgo relativo ser 1 a pesar de este valor obtenido con la estadística? Sí, pero esa probabilidad es bien baja. ¿Cuánto? Si acá hay un 5% de probabilidades, de estar entre este valor, la probabilidad de que sea menor a 1,4 es 2,5% y la que sea mayor a 3,8 es otro 2,5. Y 2,5% es una probabilidad suficientemente baja como para afirmar que hay asociación causal. Eso es una convención, ¿no? Eso es una convención. Veamos ahora los experimentos. ¿Cuál es el objetivo principal de un experimento en medicina? La letra B, ¿no? El efecto de intervenciones. Normalmente, cuando uno quiere saber causa de enfermedades, factores de riesgo asociados a enfermedades, a daños o a efectos como la muerte, la enfermedad,
utilizamos estudios observacionales. ¿Y por qué no podemos usar experimentos para saber la causa de las enfermedades? Por tema ético, ¿no? Por temas éticos. La historia de la medicina identifica momentos o periodos donde se han hecho experimentos con personas cuyas consecuencias han significado la muerte o severa discapacidad, ¿no? Es muy conocido los experimentos hechos en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración, donde hay un famoso médico, así es, Mengele, ¿no?, que nunca fue encontrado. Hay teorías sobre su eventual posible muerte, en qué país estuvo, pero fue responsable de muchas muertes, haciendo experimentos en seres humanos. Eso no se puede hacer. Es por eso que los experimentos los usamos exclusivamente para evaluar intervenciones, ¿no? Intervenciones. ¿Qué característica define un ensayo clínico controlado? Así es. Una de las particularidades o condiciones básicas para que un ensayo clínico pueda ser considerado como una evidencia razonable es que la asignación de grupos experimental y no experimental, en el caso del experimento, los grupos son: a un grupo le asigno el tratamiento experimental y luego le pongo un grupo de comparación, que puede ser el uso de un placebo, o si ya hay un tratamiento de intervención, utilizo la intervención que ya se venía usando, ¿no?, y comparo los efectos. Entonces son ya gente que ya está enferma, que ya presenta una condición. El experimento no va a evaluar si aparece o no aparece la enfermedad. Lo que va a evaluar es la respuesta a un tratamiento. Incluso hasta en eso también hay consideraciones éticas. Porque si yo ya tengo información de que la prueba experimental es mejor o uno de los dos es mejor, si yo ya tengo esa información, éticamente tampoco sería factible hacerla, ¿no? Porque no puedes poner en desventaja o ventaja a un grupo versus otro. Cuando no la sé, no tengo esa información, sí puedes hacer el estudio, garantizando seguridad, ¿no?, garantizando que las personas no presenten daños. Y si los hay, que tengas todas las garantías para cubrirlos. Es por eso que los experimentos son costosos. Son costosos no solamente porque implican mucho recurso en términos de pagar a los investigadores, sino porque muchos de ellos tienen que cubrir pólizas de seguros ante posibles, ¿no?, complicaciones que se presenten, ¿no? Y esas pólizas son caras, obviamente. ¿Cuál es una ventaja de los estudios experimentales frente a los observacionales? Así es, tienen menos vulnerabilidad de sesgos. Si tú pones en una jerarquía, en términos de probanza, en términos de, impacto sobre demostrar un hecho científico, primerito están los experimentos. Luego, ¿quiénes seguirían? Después del experimento, ¿quién seguiría? Las cortes, ¿no? Luego de las cortes, los casos y controles. Luego de los casos y controles, los transversales. Luego de los transversales, los descriptivos, ¿no? Y en los descriptivos entra la serie de casos y luego el estudio de casos, ¿no? Y por encima de todos, en la cúspide de todos ellos, incluso por encima del experimento, están los metaanálisis, ¿no? Están los estudios metaanalíticos. ¿Qué fase de la investigación clínica evalúa principalmente la seguridad de un fármaco en voluntarios sanos?
en voluntarios sanos? Respuesta, letra B. A ver, recordemos. Fase 0 son en animales. Fase 1 son en seres humanos, pero sanos. ¿Y qué cosa voy a probar? Básicamente la seguridad. Si ya no le pasó nada a los animales, tenemos que corroborar ahora qué efectos hay en el sano, la persona sana, ¿no?, de esta sustancia, que en el animal no le causó mayor efecto, pero en el sano tengo que verlo. Si pasa la fase 1, pasamos a fase 2, ¿no? Aquí prueba seguridad, pero en la fase 2 puedes incluir sanos y enfermos. Pero aquí el objetivo de la fase 2 es conocer la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco, del medicamento, ¿no? Farmacocinética y farmacodinamia. Y recién en fase 3 es el ensayo clínico controlado para probar si este medicamento es mejor que el convencional. ¿Y cuál es la fase 4? ¿Cuándo se hacen los estudios de fase 4? También se llaman post-comercialización. Es cuando ya el producto se está usando de manera generalizada y se hacen encuestas poblacionales. ¿Qué estudios se necesita para que un laboratorio tenga la aprobación para poder vender, comercializar, para usar el producto? Fase 3, ¿no? Pero los fase 4 podrían suspender el uso de un producto, podrían retirar del mercado un producto. Por ejemplo, ¿están encontrando ranitidina en las farmacias? ¿Ah? ¿Y por qué no hay? Porque un estudio de fase 4 encontró trazas de algunos cancerígenos en muestras de ranitidina. Trazas, fracciones muy pequeñas. Y por precaución, varios países lo retiraron. Y el Perú siguió el mismo camino, ¿no? Se copió. Hay críticas sobre eso también, ¿no? Pero es un ejemplo, un estudio de fase 4 post-comercialización. ¿Cuál es la función principal de la fase 3 en los ensayos clínicos? En fase 3, la eficacia, comparar la eficacia. ¿Cuál es la diferencia, amigos, entre eficacia y efectividad? ¿Es lo mismo o es diferente? Sí. Eficacia es cuando medimos el resultado en condiciones controladas, como en un ensayo clínico. En un ensayo clínico todo está controlado, pero la vida real no es así. Entonces, cuando tú mides el efecto en situaciones controladas, estás midiendo eficacia. Pero cuando evalúas el efecto en condiciones normales, naturales, se mide efectividad. Es por eso que muchos ensayos clínicos que permitieron el uso de un fármaco y que fue empezado a ser utilizado, luego defrauda, porque la efectividad y la eficacia no es lo mismo. O sea, no, en la vida real no pasa lo que habitualmente ocurre en un laboratorio, donde tú haces una selección rigurosa de las personas, haces una evaluación, tienes todos los parámetros para evaluar, medir. En la vida real hay otras condiciones, lo usan no solamente gente con ciertas características, lo usa cualquier persona, ¿no? Es por eso que en el uso práctico, en lo que se conoce como la medicina basada en evidencias, buscamos identificar
medicamentos que hayan probado efectividad, ¿no? Y la efectividad se puede medir en los estudios fase 4, ¿no? En lo que se conoce también como los post-comercialización. En un estudio se asigna aleatoriamente a dos grupos de pacientes con hipertensión. Uno recibe un nuevo fármaco y otro recibe placebo. Se mide la presión arterial después de 12 semanas. ¿Qué tipo de diseño se está aplicando? Es un ensayo clínico, ¿no? Es un ensayo clínico aleatorizado. Es el típico experimento. Un nuevo antidiabético es evaluado en un estudio con 300 pacientes diabéticos tipo 2, comparando su eficacia frente a metformina. Ambos grupos son seguidos durante 6 meses. ¿Cuál es la utilidad principal de este estudio? ¿Cuál? Determinar si el nuevo tratamiento es más efectivo. Es interesante lo que está pasando con la metformina. Salió el producto para uso en diabéticos, pero esos estudios post-comercialización están empezando a encontrar otros beneficios de la metformina en otros problemas adicionales a la diabetes. ¿Cómo? Ajá. Y claro, en muchas ocasiones, productos que salen, por ejemplo, son conocidos por un determinado tema, en los estudios fase 4, cuando se encuentran otros beneficios, empiezan a ser usados ya también para otros, ¿no? Es lo que pasó con el sildenafilo, que inicialmente fue aprobado para su uso en presión alta. Pero hoy en día, ¿quién toma eso para presión alta? En un ensayo clínico, ni los pacientes ni los investigadores conocen cuál tratamiento ha sido asignado a cada grupo. ¿Qué tipo de diseño se está aplicando? ¿Cuál? Doble ciego, ¿no? ¿Cuándo es simple ciego? Cuando solamente los sujetos bajo investigación no saben quién es el grupo de un grupo o de otro. Doble ciego es cuando tampoco lo sabe el investigador. ¿Y por qué razón habría que hacer doble ciego? Para evitar los sesgos, en efecto, así es, para evitar sesgos. ¿Cuál de estos crees tú que está afectado en el vacunagate que tuvimos aquí en el Perú? Era un experimento. Había un grupo que se le ponía la vacuna y otro grupo que se le ponía el placebo. Y teóricamente ninguno debía saber qué recibía. Pero también debería haber sido eso cegado para el investigador. ¿Pero qué pasó en el vacunagate? El investigador sí sabía cuáles eran el verdadero, el fármaco, ¿no? Y direccionó, incorporó gente que también sabían que estaban recibiendo la vacuna. O sea, con eso el diseño y los resultados de ese estudio están arruinados, ¿no? Plenamente, completamente sesgado. No se puede hacer una valoración de eso. En un grupo de investigación se estudia un fármaco experimental en personas con enfermedades raras. Evalúan principalmente efectos adversos, inesperados a largo plazo, luego de su aprobación. ¿A qué fase del ensayo clínico corresponde este estudio? Fase 4. Hubo, como sabes, mucha controversia cuando se empezó a utilizar la vacuna contra el COVID, ¿no? Y ustedes saben mejor que yo todas las teorías conspiranoicas que se generaron con la vacuna, ¿no? Que esterilizaba, que era un método de control natal, que provocaba la muerte, enfermedades. Mire cuántas dosis se han aplicado y ahorita cuántos estudios post-comercialización se están haciendo. Y todavía no tenemos una evidencia sólida de que esté produciendo algún efecto. Hay algún estudio que sí está encontrando algún efecto en pacientes hipercoagulabilidad, ¿no? En algunos pacientes que tienen un trastorno de base
y que los hace tendencia pues a hacer trombos, coagulación, ¿no? Pero fíjate, la cantidad de los millones de dosis que hemos aplicado, solo hay ese pequeño estudio, que no digo que no sea importante, que hay que profundizar un poco más, pero todas esas teorías conspiranoicas no han probado lo que afirmaban, ¿no? Lo que afirman. Un hospital realiza un estudio donde se asigna al azar a pacientes con artritis reumatoide para recibir un nuevo inmunomodulador o el tratamiento convencional. Ni los médicos ni los pacientes conocen qué tratamiento reciben. ¿Qué tipo de diseño se está utilizando? Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, ¿no? En un centro de investigación se evalúa la eficacia de una nueva vacuna en 400 personas, quienes son asignadas al azar para recibir vacuna o placebo. Pero los investigadores conocen qué grupo recibe cada intervención. ¿Qué tipo de diseño se está aplicando? ¿Cuál? Claro, es un ensayo clínico, pero es un simple ciego. ¿Podría haber sesgo aquí? Sí, pues porque si en teoría es aleatorizado, teóricamente uno no se encarga de decidir quién va a ser de uno o de otro grupo, ¿cierto? Pero el investigador, si bien es cierto, no ha decidido quién es uno del otro grupo, va a evaluar las respuestas. Y si yo sé quién recibió o no recibió, ese conocimiento puede afectar mi criterio de evaluación, ¿no? Mi criterio de evaluación. Lo afecta, consciente o inconscientemente. Es como, supongamos, yo los conozco a ustedes. Vamos a suponer que a mí me toca evaluar justo el expediente de ustedes para postular a la residencia, para saber si cumple los requisitos. Y yo veo tu foto, y este chico lo conozco, y empiezo a evaluar. ¿Tú crees que eso me puede influir a mí en mi decisión de decir, no, este expediente le falta tal cosa? Es difícil que no influya, ¿no? Por más que uno quiera ser absolutamente neutral, ¿no? Influye en tu decisión. Y de repente digo, no, pucha, que le falta este requisito, pero no, mejor que dé su examen, no hay problema. Eso es lo que pasa en las investigaciones también, ¿no? Entonces, por eso es importante el cegamiento, ¿no? El enmascaramiento. Un grupo de investigadores realiza un estudio experimental donde todos los pacientes con insuficiencia cardíaca reciben un nuevo fármaco, sin grupo comparador ni enmascaramiento. ¿Qué tipo de diseño corresponde? ¿Cuál? Claro, acá no tenemos un grupo control, ¿cierto? No hay grupo control. A estos estudios se le conocen como pseudoexperimentos. Pseudoexperimentos. Y su principal falencia es que no tienes pues un comparador, entonces los resultados que puedas tú mostrar no representan o no tienen un valor científico, no es una prueba científica. Esto ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, en quienes son, por ejemplo, es uno de los problemas que ocurre, por ejemplo, con la llamada medicina integrativa, la medicina complementaria, ¿no? Los que la practican pueden mostrar con evidencia lo bien que le van a los pacientes, ¿no? Y eso es contundente. Ahí está la mejora, claramente. De 10 pacientes mejoran 8. Pero eso no es evidencia. ¿Qué necesitaría yo para demostrar de que realmente funciona y es mejor que la terapia convencional? Necesito un grupo control y evaluar eso. Y eso es lo que lamentablemente todavía no se hace. Y no se hace no porque no se quiera, porque es costoso.
Claro, ¿y quiénes son los que pueden financiar eso? Los laboratorios, pero a los laboratorios no les conviene pues demostrar que de repente un ejercicio de yoga y meditación es mejor que un fármaco antidepresivo, ¿no? El otro no gano nada, en este sí gano. Y probar eso puede costar mucho dinero, ¿no? Se prueba un nuevo tratamiento para asma en 600 pacientes asignados aleatoriamente a 3 grupos. Uno recibe el fármaco nuevo, otro recibe el tratamiento estándar y el último recibe un placebo. ¿Qué tipo de ensayo clínico es esto? ¿Cómo? Es un ensayo clínico aleatorizado. Ojo que los ensayos clínicos no solamente tienen un grupo control. Yo puedo tener varios grupos. Porque si estoy probando un fármaco y tengo de repente varias terapias o esquemas terapéuticos, puedo comparar mi nuevo fármaco con el esquema terapéutico 1, con el esquema terapéutico 2, con el esquema terapéutico 3. Puedo tener varios comparadores, ¿no? Y puedo incluso compararlo con el placebo también. Entonces, esos diseños pueden haber y sigue siendo aleatorizado en la medida que los grupos se formen al azar. No es raro encontrar en estos diseños que en los grupos que tú has asignado, por ejemplo, experimental, tratamiento 1, tratamiento 2, luego los cruces. El que recibió el tratamiento, el fármaco experimental, luego empieza a recibir el tratamiento 1 y el otro recibe el tratamiento experimental, de tal manera que los resultados incluso son mucho más consistentes y pueden ser mucho más, pueden probar mejor la asociación causal en mejoría o del tratamiento. Un estudio sobre enfermedad inflamatoria intestinal se aplica un fármaco nuevo a un grupo de pacientes y se compara su evolución con otro grupo que continúa con su tratamiento habitual. No hubo aleatorización y el seguimiento fue prospectivo. ¿Qué tipo de estudio corresponde? Es un ensayo clínico igual, pero no aleatorizado, ¿no? No aleatorizado. Y estos sí son vulnerables también de estar sesgados, ¿no? ¿Qué representa el efecto Hadworth en investigación experimental? ¿Ah? Así es. Y esto es el motivo por el cual enmascaramos. Este es el motivo por el cual enmascaramos, ¿no? Cuando la persona sabe que está recibiendo el tratamiento, ese conocimiento puede influir en tu reacción. Sobre todo si es que estamos hablando de una enfermedad terminal o en población o enfermos desahuciados, donde la única esperanza es un experimento y que el fármaco funcione, ¿no? Muchos de los ensayos clínicos de drogas que se utilizan para enfermedades como el cáncer identifican o toman pacientes ya desahuciados, que ya no les ha funcionado nada. Y como tú comprenderás, si yo estoy desahuciado, tengo un cáncer terminal y me dicen, mira, hay un nuevo fármaco, ¿tú te animarías a entrar a ese estudio? ¿No? Pero vas a tener que, los efectos no interesan. Si hay una probabilidad pequeña de que yo me salve, pues entro al estudio. Y no solamente vas a querer entrar, sino vas a querer ser parte del grupo experimental. Y si tú intuyes, adivinas, crees que estás en el experimental, puedes empezar a sentirte mejor. Y empiezas a responder a los investigadores, ¿no? Estoy mejor, me siento bien, ya no me duele, estoy cada vez, ¿no? Eso es lo que se produce cuando uno sabe, ¿no? Y esto es particularmente importante cuando evaluamos fármacos que actúan sobre síntomas afectados por el subconsciente, como el dolor, ¿no? El bienestar, por ejemplo.
¿Cuál es una amenaza a la validez interna de un ensayo clínico? Fíjense, hay dos tipos de validez, ¿no? Recordemos. La validez. Hay una validez interna y hay una validez externa. La validez interna está vinculada exclusivamente a la muestra donde se ha hecho el estudio, donde se ha hecho el experimento. Mi muestra va a depender, el tamaño de mi muestra, como saben, se determina por técnicas estadísticas llamadas muestreo. El muestreo te dice cuál es el mínimo número de personas que tú debes incluir en tu estudio para que ese resultado pueda ser extrapolado a una población mucho más grande. Entonces, si yo tomo una muestra lo suficientemente grande para que sus resultados puedan representar lo que ocurriría en una población mayor, estoy garantizando lo que se conoce como la validez externa. ¿De qué depende que haya validez externa? De la muestra, de un buen muestreo. Un buen muestreo, la validez externa. Es decir, los resultados de mi experimento se pueden extrapolar a la población general, que no he incluido en mi diseño, ¿no? Como comprenderán, los experimentos son caros, no puedes meter a mucha gente. Pero si yo quiero que este fármaco sea utilizado en la población general, debo cuidar que haya una validez externa. Es decir, que el tamaño de mi muestra sea lo suficientemente grande para representar a la población. ¿Cuántos deben ser como mínimo? Depende de la prevalencia, del daño, depende del tamaño de personas afectadas. Hay una serie de variables que yo introduzco y en base a ello me dice la estadística, esto es lo mínimo que necesitas para tu muestra. Pero la validez interna está vinculado no al tamaño de la población, no, es los cálculos y las mediciones que has hecho en tu muestra, que puede ser de 5, de 10, de 20, 30 personas. Es si has calculado bien tu riesgo relativo, si has calculado bien tu incidencia, tu número mínimo a tratar, si has calculado bien la razón del riesgo relativo. Es básicamente mide que los resultados reflejen lo que le pasó a esta muestra. Validez interna. ¿Qué pasa si yo hago un experimento cuyo número de la muestra no es suficientemente grande o no es representativa de la población? Mi estudio tiene validez interna, pero no validez externa. La validez externa depende de dos cosas en la muestra: que la muestra sea representativa y que sea de un tamaño adecuado. Tamaño adecuado. Representativo y tamaño adecuado. ¿Y cómo garantizo eso? Aplicando la estadística. La parte de la estadística que te enseña a hacer eso se llama muestreo, ¿no? Y es básicamente matemática, ¿no? Es básicamente matemática. Entonces, ¿cuál es una amenaza a la validez interna de un ensayo clínico? Que no haya habido, por ejemplo, aleatorización adecuada. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de la aleatorización? Justamente que la selección de personas que van al grupo control, al grupo experimental, sea al azar. Eso te garantiza que no haya en un grupo una concentración de más sanos o una concentración de menos susceptibles o una menor concentración de más enfermos en uno. Esté igual las dos muestras. Si yo no hago aleatorización, si no hago una aleatorización, puedo concentrar en un grupo a personas, por ejemplo, con mejor pronóstico, ¿no?
Y eso influye en los resultados. Por ejemplo, yo quiero probar si el trasplante de riñón es mejor que la diálisis. Y yo mismo digo, bueno, todos los diabéticos los pongo a un lado y los más sanos y los flaquitos los pongo al grupo experimental. Esa forma de dividir ya influye en los resultados. Y eso es lo que ocurre cuando no hay aleatorización. ¿Cuál es una ventaja clave del enmascaramiento en estudios experimentales? Reduce el sesgo de observación y la expectativa. Así es. En un hospital se aplica una política de reducción de antibióticos por 3 meses. Se compara la tasa de resistencia bacteriana del trimestre anterior con el trimestre posterior. ¿Cuál es una limitación metodológica de este diseño? Letra B. Puede confundirse el efecto real con factores externos no controlados, ¿no? No controlados. Esto es uno de los aspectos más importantes cuando uno desarrolla el protocolo. Las variables que nosotros vamos a estudiar, como puede ser la mejoría frente a un esquema terapéutico o a un nuevo tratamiento, no solamente puede estar dado por nuestro fármaco, nuestra intervención, nuestro procedimiento. Pueden haber otros factores que influyen sobre ello. La importancia por eso en el diseño del experimento es tener en consideración esas variables externas y tratar de controlarlas, de tal manera que no se concentren en uno o en otro grupo y produzcan un sesgo, ¿no? Un hospital mide el número de cesáreas innecesarias antes y después de implementar un protocolo clínico. El equipo quiere saber si hubo un cambio significativo. ¿Qué tipo de diseño está aplicando? Este es un cuasi experimento. ¿Cuál es la particularidad de un cuasi experimento y su diferencia con un experimento verdadero? En el cuasi experimento no hay aleatorización. Y la no aleatorización, ya te he dicho, puede inducir un sesgo. Lo ideal es que haya aleatorización. Sin embargo, hay condiciones o situaciones donde no podemos aleatorizar, porque ya tenemos predeterminado, o digamos, está ya más o menos claro quiénes van a ser sometidas a una cesárea y quiénes no. Entonces, los que están para cesárea es un grupo que ya está definido. No puedo decidir al azar quién va para cesárea y quién va para el otro, ¿no? Porque eso responde a una decisión clínica, ¿cierto? Una evaluación. Entonces, tengo que trabajar con las que están cesareadas o las que han sido derivadas para cesárea y con las que no. Ese proceso de formación de grupos no lo ha decidido el azar, ha sido un criterio clínico. Y con eso tengo que trabajar y hago la comparación. Eso es un cuasi experimento. Un investigador estudia una muestra de expuestos a un factor y otra de no expuestos, ambos sin la enfermedad. Realiza seguimiento durante un año a fin de identificar cuántos casos de dicha enfermedad se presentan en ese tiempo y así poder determinar la inferencia causal. ¿Cuál es el diseño de investigación que aplicó? ¿Cuál es? Exacto, esta es una cohorte. En un colegio secundario se incrementa el abandono escolar por embarazo. Se decide aplicar una encuesta a todos los alumnos para investigar características sociodemográficas y nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es el tipo de estudio que se está haciendo? Es un estudio transversal. ¿Por qué? Porque estoy estudiando tanto los factores de riesgo como el efecto en un mismo momento, ¿no?
Un investigador tiene la intención de explorar el efecto del incremento de la cantidad de micronutrientes en los almuerzos en el estado nutricional de los estudiantes de un colegio, comparándolo con otro colegio como control. ¿Cuál método de investigación será el más adecuado para este estudio? ¿Cuál? El experimental. Así es. Se realiza un estudio con 30 mujeres con cáncer de mama y 30 mujeres con mamografía normal. Se les preguntó sobre patrones de lactancia materna. Cada mujer con cáncer fue emparejada con una mujer sin la enfermedad en función de la edad, raza, peso, parida y patrones de lactancia materna. ¿Cuál es el tipo de diseño del estudio? Es un caso control. Vamos a hacer un pequeño break de unos minutos para ir a los servicios, tomar un poco de agua y regresamos.